Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Sheol de todos los Sabbath, de todas las noches después del Museo Sabbath, Baruch Hashem. Y me da aprovecho a saludar a toda la comunidad a través de Facebook, a todos los participantes a través de Zoom también, ¿sí? Pero, ¿verdad? Shabbatov, feliz comienzo de semana, que tengamos todo a Israel, ¿sí? Todos una feliz semana llena de bendición, llena de éxito, llena de buenas noticias, llena de misericordia, llena de bondad, sí, de cada grupo, que tengamos en mente todo bueno. En esta nueva semana, esta semana damos comienzo a Purim, el 25, sí, el 25, perdón, que es la próxima semana, sí, el 25 de Purim, que es el próximo, este domingo no, el próximo domingo, Baruch Hashem, y el lunes, quería recordarles, nos están todos invitados para nuestro Shibur, es mi día, sí, es mi cumpleaños, el día de Adar, y tenemos de invitado al rabino Isaac Abu, sí, con un tema muy bonito sobre el Mishkan y el mes de Adar. ¿Sí? Así que los espero, ¿sí? A través de la plataforma de Zoom o los que, ¿verdad?, deseen vernos a través de Facebook. Para bueno, hijos, hemos comenzado una nueva semana y estamos ya para dar comienzo, ¿verdad? Comenzamos una nueva parasha, que es la parasha de Saber, que es la parasha que se leyó cuando yo nací, Baruch Hashem. Y estamos estudiando Las Puertas de la Gratitud, un libro con mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha emuná, ¿sí? Escrito por nuestro amado rabino Salomón, perdón, Shalom Arush, ¿sí? Y que a cada uno le dé larga vida. Y vemos que en el Seder Eliyahu Rabá, en la Parasha 18, enseña el profeta Eliyahu que es necesario que la persona sepa que el hecho de tener sufrimiento es para su propio bien, para salvarla de las amarguras consecuencias, ¿verdad? Salvarla de las amargas consecuencias de sus pecados, ¿sí? Y que pueda, Baruch Hashem, tener la oportunidad de entrar o de estar en Olam Haba, ¿sí? Todo lo que cada grupo hace es para nuestro bien. Si la persona supiera todos los decretos que se van creando a través de la Veró, y si no hace Teshuvah y no cambia sus caminos, más se fortalecen esos decretos que están en contra de nosotros a cada instante. Y cuando la persona sufre, porque el Guinón es sufrimiento. Entonces, a cada grupo uno desea que la persona pase por su amor hacia nosotros, no desea que la persona pase por ese camino, sino que a través del sufrimiento, ¿sí?, pueda expiar sus transgresiones, ¿sí? Así que tal como dice el versículo en el Salmo, en Tefilín 119:62, dice que a medianoche, eso lo dice David Amelech, a medianoche me levanto para agradecerte por los dictámenes de tu justicia. Y su explicación es que los dictámenes de la justicia o de tu justicia son los juicios y los sufrimientos que en definitiva son para el bien del hombre y por lo tanto él debe ponerse de pies y bendecir, alabar, elevar, engrandecer y santificar el nombre del Creador por su bondad. Sí, todos en la vida hemos vivido sufrimiento, ¿sí? Y también enseña que la persona no debe quejarse por el atributo del juicio divino, porque obviamente si le llegaron tribulaciones, se debe a sus propias malas acciones y le llegaron para su propio bien. Claro, si la persona no tiene emuná, por eso necesita aprender a trabajar, a pedir a cada grupo que le ayude a crecer en emuná, ¿sí? Realmente sabemos que no es una varita mágica que Hashem le va a dar y la persona va a tener ya conocimiento, ¿sí?, de una emuná verdadera, necesita trabajarla. Y a cada grupo, pues,
le va enseñando a la persona cómo trabaja la emuná y después cómo trabaja el bitachón. Nadie puede confiar en Dios si no tiene emuná, si no tiene fe. La fe es primero y después la emuná. Sí, la bitachón, la confianza. Así que por lo tanto, esa persona no debe justificarse diciendo, yo soy un hombre justo, soy recto, merezco que me lleguen sufrimientos. ¿Sí? So, a nadie le llega sufrimiento si no tiene transgresión. Inclusive cuando nos alejamos de cada grupo, eso es por así decirlo una transgresión. Y por eso llegan sufrimientos, porque abandonamos y comenzamos a caer en los instintos del mal, en los deseos animales. ¿Sí? Y nos vamos alejando sin darnos de cuenta, poco a poco, poco a poco, poco. ¿Sí? Baruch Harbe Shalom, Hashem no lo permite. Y dice, yo alimento a los hambrientos y doy de beber a los sedientos, sino que se observase y reflexionar. ¿Acaso existe en el mundo alguna persona que desee el mal para su hijo? ¿Sí? De la misma forma, el gran Padre, nuestro Padre Celestial, solo desea nuestro bien, y si le llegan tribulaciones, es con justicia y para bien. Y también como dice el mismo profeta Eliyahu, en el mismo capítulo 3, todo el que agradece por sus sufrimientos y se alegra de ellos, recibe la vida en este mundo y en el mundo que no tiene fin, como está escrito, y las reprimendas que disciplinan solo el camino de la vida. Hay una historia verídica de una pareja que se iba a casar por el tiempo del coronavirus y habla que estaba todo arreglado, ya los padres de la novia se habían encargado, ¿sí? De la calada, habían ya preparado, habían hablado con la policía, ¿sí? Para que todo estuviera bien, no hubiera nada. Usted sabe que no se podía reunir cantidad de personas, ¿sí? Para, para ese tiempo, ¿sí? No se podían reunir, pero pidieron permiso. Y viene un joven y no sabía nada, y viene y llamó a la policía y le notificó a la policía que había una fiesta, una reunión. La policía llegó y arrestaron al papá y a la mamá y vemos que la fiesta, ¿sí? El Catán y la Jalá estaban como que molestos, decepcionados, ¿sí? Por lo que había pasado, el novio y la novia. Pero los policías que llegaron no eran los mismos que, ¿verdad? Le habían pedido permiso. Y de repente, pues, el joven se da de cuenta lo que hizo y va a pedir perdón. Y todo el mundo, hasta el, ¿verdad? Hasta el rabino, el papá de la novia, le dice, yo te perdono, ¿sí? Él sabía algo estaba pasando aquí. Porque nada pasa si no hay un propósito en el cielo. Y viene, y él no, el muchacho va donde la novia a pedirle perdón y ella estaba como que reacia a dar el perdón. El papá habló con ella. Y en un momento, pues, le dio el perdón. Estaba molesta, ¿sí? Estaba molesta. Varios días después, cuenta la historia que la novia tuvo un accidente donde los autos cayeron uno encima del otro. Es una historia real, pasó de. Y lo extraordinario y milagroso, Baruch Hashem, es que la novia salió sin un rasguño. Le dice a la novia, en tu vida había un decreto de muerte. Y por haber perdonado a esta persona, Hashem también rompió ese decreto, ¿sí?
Dale un momentito porque se frizó se ha empañado la imagen. Ahora sí. Hashem tenía un decreto de muerte. Hashem, a través de haber perdonado a este muchacho, él anuló ese decreto. Así sucede con nuestro sufrimiento. Pensamos que la persona piensa que con hacer teshuva, pedirle perdón a Dios, ya se resolvió las cosas. Hashem nos perdona, pero las consecuencias no. No porque un padre, ¿sí?, que ama a su hijo, ¿sí?, y el hijo le pide perdón al padre, el padre lo va a perdonar, pero hay consecuencias. Ya el padre, ¿sí?, va a tener, ¿no?, va a haber ciertas consecuencias. ¿Ya? Lo mismo sucede en nuestras vidas. Hashem nos dice, yo te perdono, pero como quiera, porque te amo, te voy a disciplinar y te voy a que este sufrimiento te ayude a espiar lo que tú mismo creaste. No tienes que enojarte, ¿sí? No tienes que enojarte, no tienes que pelear, no tienes que nada. Nadie tiene culpa, ¿sí? Tomaste una decisión equivocada. Y para que puedas espiar ese decreto que el Yesera vino aquí a firmar, el sufrimiento te hace espiar. Realmente, que recordemos que el sufrimiento es dependiendo del el nivel de transgresión que la persona haga, ¿sí? Y también lo ayuda para despertar, ¿sí? No todo el mundo va a recibir el mismo tipo de sufrimiento, como así que no todo el mundo recibe la misma enfermedad. A pesar de que la persona tenga una misma enfermedad, pero no la recibe del mismo nivel que una en otra, ¿sí? Es como la parashá que Humanos habla de tres niveles de sedaka. La sedaka oro es aquella persona que aunque no tenga necesidades, aunque no tenga nada, siempre da sedaka, ¿sí? Es una persona bondadosa, le gusta ayudar, cumple la misma, de dar sedaka, ¿sí? Y que siempre eso le va a servir. Puede ser que de momento no le piense la, el momento no la necesite, pero al tiempo la va a necesitar, ¿sí? Siempre la vamos a necesitar. Siempre vamos a necesitar, ¿sí?, los méritos, ¿sí? Y a pesar de que no tengamos méritos, que todo lo hace Kadosh Baruj Hu, pero ser bondadoso abre puertas. Está la segunda, que es la cobre, la plata, que es la persona que está enferma y ahora entonces empieza a dar sedaka. Esa sedaka, pues claramente, en el cielo, ¿sí? Déjame ampliar esto un poquito. En el cielo es considerada, ¿sí?, bien, la persona dio sedaka, ¿sí? Persona dio sedaka. Pero esa sedaka, ya como la del oro, la del oro tiene que más poder, más poder y efecto en el cielo, ¿sí? Es comparable a un regalo de un emperador. Y a pesar de ser dada por ninguna razón particular, protege al donante de futuras eventualidades, inclusive a su familia también. Y como le expliqué, la plata, que la sedaka, ¿verdad? El nivel, la clase de sedaka es la plata, que es la persona, que es una persona que cae enferma, Shalom, y es menos efectiva, puesto que es dada en un tiempo de necesidad y es por tanto comparada a la plata. Y si una persona pospone dar caridad hasta que está peligrosamente enferma, que ya no hay nada que hacer, pues entonces esa sedaka es considerada pobre. El Midrash nos dice que no obstante una persona no debería refrenarse de dar sedaka bajo ninguna circunstancia. La sedaka significa justicia. O sea, la persona está siendo justa, ¿sí? Y lo ayudará que en Olam Haba, ¿sí? Recordemos que como Dios, ¿verdad?, nosotros ¿verdad?, nos comportemos, H se comporta con nosotros, ¿sí? Y entonces, esto será también, ¿verdad?, una protección del castigo en el mundo por venir, ¿sí?
porque cada uno va a tener un juicio. De ese juicio no lo podemos escapar nunca. Queramos o no queramos, vamos a tomar un juicio celestial, un juicio divino. ¿Sí? Y por eso vemos que así sucede también con con el sufrimiento. Cuando la persona comienza a entender, ¿sí?, que todo lo que Dios está haciendo es para su bien, de su va, pues esa persona le dará más gracia a cada grupo porque lo libró, ya sea de la muerte, ya sea de la cárcel, ya sea de una enfermedad grave, ya sea que protegió a los hijos. ¿Sí? Hay personas que dan acá, ¿sí?, a su propia familia. Hay que recordar que hay que ayudar también al pobre, al extranjero, al que está afuera y al que está dentro de la casa. ¿Sí? Además, la persona nunca pierde. Eso también se llama emuná. Confiar en a cada grupo. Tampoco hay que darse de acá cuando uno lo siente. Si la persona espera sentir algo, puede ser que nunca lo haga. Eso debe de hacerlo porque es lo que una misma que Hashem, ¿verdad?, no solicita. ¿Sí? Y también vemos que en el libro de Reshit Homá, en Sha'ar Teshuvah, capítulo 3, está escrito: debes saber que aunque al hombre le parece que los sufrimientos provienen del atributo del juicio divino, tal como puede entenderse a partir de los hechos, en realidad no es así, sino que en verdad proviene del atributo de la misericordia divina. ¿Sí? Puede estar seguro que si proviniera del juicio divino, nadie estuviera vivo. Eso proviene de qué? De la misericordia de Akadosh Baruj Hu. Y las personas que pueden pensar que, como otras religiones que hablan que el diablo que le causa sufrimiento y cosas, no. El diablo no existe. El ángel tentador es controlado por Akadosh Baruj Hu. No le demos poder a nadie o a seres que no tenemos que dar, ¿sí?, porque eso es idolatría. No se inclinen, ¿sí?, a seres y a creer cosas que no son ciertas. Hay que aprender a tomar nuestra responsabilidad. Como está escrito en el Salmo 103, compasivo y clemente es Adonai, lento en ira y abundante en misericordia. Como también dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado de acuerdo con nuestros pecados. Y también vemos en Proverbio 3, porque Adonai corrige a quien ama. Y en el 13, el que detiene el castigo odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, la persona que dice Hashem, perdóname, está bien, Hashem nos perdona. En su gran misericordia nos va a perdonar, pero como Él nos ama y Él es diligente, Él más ¿verdad?, nos va a disciplinar. Así que de esto se desprende que las tribulaciones llegan de hecho como resultado de la bondad divina. Vemos que Hashem quiere que el hombre se despierte y pueda expiar sus pecados y corregirse ya en este mundo, y es esta una bondad enorme por la cual debemos agradecer. Sí. Entonces, vemos que Hashem trata a la persona como la persona desea ser tratada. Si la persona cambia su camino y despierta, Hashem le quita, ¿sí?, ya el sufrimiento, porque la persona despertó y está buscando su nueva versión. Pero si Hashem no lo quitara, hay que darle gracias a cada grupo, porque no sabemos qué poder, qué fuerza tiene ese decreto que, ya sea intencional o no intencional, yo pude crear. En el sagrado libro del Zohar enseña que hay cosas que la única forma de corregirlas es que el hombre se alegre con lo que le llega, que le agradezca al Creador por los sufrimientos por los sufrimientos que tiene y haya tenido, y que de ahora en adelante se esfuerce por hacer el bien. Por eso dice uno de los sabios: apártate del mal y hacer bien, busca la paz y sigue.
sea, ahí nos está diciendo que el pecado no trae ningún tipo de paz. Hay personas que son, ¿verdad? Son un poquito orgullosas y no quieren entender. Prefieren vivir en el dolor, en el sufrimiento, antes de alcanzar la paz, porque posiblemente no lo quieren hacer, posiblemente no saben cómo hacerlo también. ¿Sí? Pero el mensaje es claro. A falta del mal hacer bien, busca la paz. ¿Sí? Así que así logrará rectificar todos aquellos actos que necesitan ser corregidos y sobre los cuales no tiene conciencia. ¿Sí? No todo lo que está delante de nuestros ojos es lo que es. ¿Sí? Creemos que hay un mundo, sí, espiritual que no podemos ver. Y ahí es que se forman todos, ¿sí? En la parte celestial se forman todos los decretos. Y estos son apenas unos pocos ejemplos de las palabras de los sabios respecto a los sufrimientos y cómo no, y cómo son para nuestro propio bien. Tenemos que saber que el concepto de agradecimiento no es algo novedoso, sino que constituye toda la base de la emuná y se encuentra en todas las partes de la Torá, en los dichos de los sabios y en el sagrado Zohar, entre otras fuentes. ¿Sí? Por eso es muy importante que agradezcamos. He escuchado que personas dicen, pero si estoy enfermo, ¿qué tengo que agradecer? Personas que piensan que por agradecer Hashem le va a enviar más sufrimiento. No, al contrario, nos va a ayudar a salir de ese sufrimiento, porque estamos aceptando la voluntad de cada grupo. Pero cuando la persona piensa que no merece sufrimiento, está diciendo que Dios es injusto. Y eso claramente lo hace la persona que tiene una mala inclinación de poca fe. Una persona que, o que su fe realmente no es verdadera, sino que es una fe que solamente cuando llueve, digo, cuando está el sol brillante, pues la persona da gracias. ¿Sí? Pero cuando llueve, pues se le olvida que la lluvia también es necesaria para que pueda, ¿sí?, haber frutos para comer y para tomar agua y para los animales y para las plantas y para los árboles. ¿Ve? Entonces, ¿cómo la persona cae en una ingratitud? Porque solamente piensa en sí mismo. ¿Sí? No piensa en los demás, no piensa en lo que está a su alrededor. ¿Sí? Hay que pensar en los demás. ¿Sí? ¿Sí? Hay que darle gracias a cada brujo, ¿sí? También y aún más por la lluvia. ¿Por qué hay que darle a cada brujo aún más por la lluvia? Porque hay que seres, animales, plantas y fauna, naturaleza se está alimentando también. No solamente yo existo en este mundo. Además que la lluvia trae que limpia, ¿sí? La lluvia limpia el aire, lo contamina, etcétera, ¿sí? Por eso vemos que en la Parashá también Terumá habla sobre la construcción de Mishkan, pero hay un árbol que a cada Baruj pide especial, indicando a los que no debemos utilizar árboles frutales para construcción de casas ni de nada, sino que utilicemos que los árboles que no dan fruto, ¿sí? Porque no podemos lastimar, ¿sí?, a esos árboles. Inclusive vemos que él ordenó que en el Mishkan terrestre tuviera vigas de madera de chitín, paradas erectas. Similarmente la Torá describe a los sefarim, ¿sí?, a los ángeles, como parados erectos, al igual que los ketubín, que los querubín, figuras de dos ángeles, que es lo que estaba en el Arón Acueres, exhiben alas extendidas, así son los ángeles en el cielo, descritos como teniendo alas, ¿sí? Y por eso vemos que también en el momento que vino las madianitas, ¿sí?, a atacar,
El pueblo cayó que en lujuria y inmoralidad, que fue en Shittim, ¿sí? Para que el pueblo pudiera espiar, ¿sí? Esa transgresión. El Mishkan, algo bonito. Nosotros debemos ser un Mishkan, ¿sí? Tenemos que somos un Mishkan movible, ¿sí? Nosotros somos personas movibles. Debemos ser un Mishkan, donde la Shejinah pueda morar. Pero para que la Shejinah more, y es algo muy valioso, la persona tiene que cumplir las cualidades o los requisitos que Dios ordena. Pero claramente hay personas que pueden decir, pero yo no necesito que Dios esté en mi vida. Todos necesitamos que Dios esté en nuestra vida, ¿sí? En algún momento, la persona que piensa así, pues Hashem entonces le envía sufrimiento para que despierte, para que se dé de cuenta que no es nadie sin Hashem, ¿sí? Así que eso es muy, muy importante que lo podamos aprender. Por eso Job dijo, ¿acaso bendeciré a Dios de lo bueno y lo malo? No, ¿sí? Del mismo aprendemos esas palabras. Así que vemos que enseña el Talmud, dijo Rabí Yohanan, en nombre de Rabí Shimon Bar Yochai, que desde el día en el cual el Creador creó el mundo, no hubo una persona que le agradeciera hasta que llegó Lea y le agradeció como está escrito, esta vez agradeceré a Hashem. Pregunta el rabino Fisher en su libro Eben Israel sobre la Toira para Shabbat si esto puede entenderse de una manera literal. Realmente no había quien pudiera agradecer al Creador hasta que llegó Lea. ¿Acaso Abraham no le agradeció a Hashem? Pues esto no se entiende claramente. Tanto más ya que la halajá determina que cuando alguien tiene un hijo debe bendecir al Creador diciendo, bendito el que es bueno y hace el bien. Y sabemos que Abraham, nuestro patriarca, cumplió toda la toira, incluso todos los decretos de los sabios. Por lo tanto, sin duda, Abraham bendijo a Hashem cuando nació su hijo. Y vamos a preguntar, ¿pero Abraham no tenía sabios? Sí, sí. Abraham tenía personas como Shem, ¿sí? Como Eber, ¿sí? Tenía sabios. La palabra viene que son que Hashem, ¿sí? Los que los bendijo con el conocimiento, ¿sí? De la Torah, para que pudiéramos entender la Torah escrita. ¿Dónde vemos eso? Pues sabemos que Yitro le aconsejó a Moshe Rabenu que tomara, ¿sí? Personas de buen corazón, personas rectas, que no se dejaran sobornar, ¿sí? Y que las cosas hicieran correctas. Y que si Hashem estaba de acuerdo, así fue. Y vemos que Hashem tomó del espíritu de Moshe y lo puso en los Jajamim, ¿sí? Y había dos personas que sabían, ¿verdad? No quisieron estar y allá también fue, ¿sí? Y recibieron, ¿no? Porque ya Hashem los había elegido para eso, ¿sí? Y lo mismo pues sucedió con Bezalel. Bezalel, Hashem lo llenó de sabiduría, conocimiento, ¿sí? Para que pudiera hacer el Aarón Kodesh, ¿sí? Y el Mishkan, ¿sí? Así que todo lo ha sacado por un. Lo mismo sucede si una persona, una familia, un matrimonio quiere tener un Shalom Bay, pues necesita cuidar su hogar para que la Shejinah pose en el matrimonio y pueda entonces tener Shalom Bay, conduciéndose, ¿sí? ¿Verdad? Con el mayor respeto que merece el creador.
Cuando estamos puros, sentimos realmente más la presencia de Dios. Cuando estamos impuros, no la sentimos con la misma densidad que podemos sentirla no estando. Así que vemos que además es conocido que el Midrash respecto a que cuando Adán vio que había sido aceptado el arrepentimiento de Caín, dijo, según el Salmo 92.1, un salmo de canto para el día del Shabbat, bueno es agradecer a Hashem, ¿sí? Porque ya el Shabbat existía desde la creación. Así que por consiguiente, cuesta entender que la enseñanza del Talmud debe entenderse literalmente. ¿Acaso es posible que los justos que vivieron antes que Lea no hayan agradecido y alabado al Creador? Y también podemos preguntarnos por qué Lea misma no agradeció antes, en el momento del nacimiento de su primer hijo. La respuesta a todas estas preguntas es la siguiente. La intención del Talmud no es decir que Lea haya sido la primera en agradecerle al Creador por las bondades recibidas, ya que obviamente vemos que los patriarcas y los justos que le presidieron alabaron y agradecieron a Hashem por toda su bondad. Y obviamente también Lea misma había agradecido en el momento en que dio a su primer hijo. Lo que el Talmud nos está diciendo aquí es que Lea fue la primera en agradecer por el mal y no solo por el bien. Es sabido, nos dice el rabino Salomón Arush, que Lea, nuestra matriarca, sufrió terriblemente. Ya en su primer momento se había decidido que ella sería la esposa del malvado Isaac, que era el hermano de Jacob y Abino. Lo que causó que llorara y orara para no caer en sus manos, hasta el punto en que sus ojos se volvieron suaves a causa de sus tantas lágrimas. Vemos que después fue avergonzada por su padre, que la hizo casar con Jacob en lugar de su hermana Rachel, sin que Jacob supiera que había sido cambiada. Y ya pueden entender que casarse forzada con Jacob sin ser deseada realmente fue un terrible sufrimiento y dolor para ella, haciéndole siempre sentir odiada y en lugar relativamente menos importante que el de su hermana Rachel. Sin embargo, estos sentimientos negativos solo existieron hasta el momento en el que dio a luz a Judá, su cuarto hijo. En el momento en que nació, ella tuvo el mérito de recibir una porción mayor que la de las demás patriarcas. Había 4 matriarcas que debían darle a Jacob 12 hijos, es decir, que cada mujer debía tener 3 hijos. Cuando Lea vio que nació su cuarto hijo, entonces comprendió que todo era para bien y que todos los sufrimientos habían sido en su beneficio, que había valido la pena ser la odiada, y ella entendió que fue por el mérito de las tribulaciones que había recibido una parte mayor. ¿Sí? Por eso cuando uno va a ser tefiló, no debe de quejarse tampoco. Y tampoco las quejas no son buenas. Lo vemos que con nuestra madre rica, ¿sí? Rica y vino. Hashem le dio una bendición después de 20 años que estuvo haciendo tefiló, ¿sí? Junto con Isaac. Y fueron al lugar donde Isaac iba a ser sacrificado a hacer tefiló. Y vemos que Hashem los bendijo con 2 gemelos, ¿verdad? Con gemelos. Pero en un momento, Rica se quejó. Si yo hubiese sabido que este dolor era así, mejor no hubiese hecho tefiló. La tefilá es muy importante, es nuestra comunicación con la Kadosh Baruj Hu, ¿sí? La persona que no hace tefiló no habla con Dios, con decirle 2 o 3 palabras, ¿sí? Y Hashem siempre desea nuestras tefiló en cualquier momento del día y de la vida, en cualquier momento, ¿sí? Así que, por eso, para terminar, y por eso dijo Lea, esta vez voy a agradecer a Hashem por todo el sufrimiento que viví. Valió la pena todo el pesar e incluso sufrir más para que nazca de ella 4 hijos, de los cuales surgirían los Juanim, que son los sacerdotes de Hashem, los levitas y los reyes de Israel. Por lo tanto, agradeció por los malos tiempos. Inclusive, Rica vino, ¿verdad? Iba a ser la madre de tener, pues, como dice nuestro sabio, 12 hijos. Pero a Hashem entonces le quitó esa bendición, ¿sí?
Lo mismo pasa cuando una mujer está embarazada y da luz. El dolor es fuerte, pero después que nace el hijo, la mujer se le olvida todo el dolor. ¿Sí? Se le olvidó todo el dolor por su hijo, todo el dolor que sufrió. ¿Sí? ¿Sí? Así es cuando pasamos dolor, pero después cuando vemos con claridad que todo lo que Hashem está haciendo es para ayudarme, vemos que ya ese dolor ¿verdad? Ya ha pasado. ¿Sí? Pero no debemos de esperar a que el sufrimiento pase para dar gracias a cada grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil agradecer a Dios después que no tenga dolor. Lo extraordinario es agradecer a Dios cuando tengo dolor, cuando tengo sufrimiento. ¿Sí? Saber que el camino tiene desafíos y tiene obstáculos. Y eso nos ayuda a mantenernos con tefiló. Porque hay personas que dicen, ya no tengo que hacer más tefiló, se apagó la luz de la tefilá y se alejó de Dios, al Shalom, y termina cometiendo nuevamente transgresiones. Así que gracias Creador del universo por todos los sufrimientos. Gracias por haber sido odiada. Ahora comprendo que todo era para bien. Ahora entiendo que valió la pena todo lo pasado. Muchas gracias, Hashem. Baruch Hashem. ¿Sí? Gracias a Rabino Shalom Aruch, gracias a Kadosh Baruj Hu por este momento. Y antes de terminar, ¿sí? Vamos a terminar más tempranito. Me estaba haciendo una pregunta, y es una pregunta que ustedes deben de meditar ustedes mismos. No lo puedo hacer yo. Sabemos que en la Torá menciona sobre un redentor. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ese redentor Hashem nunca lo hubiese mencionado? ¿Qué pasaría si ese redentor Hashem nunca lo hubiese enviado, no lo hubiese hablado? Me pregunto en dónde estarían las personas que creen en Yeshua. ¿Qué pasaría con ellos? ¿En quién creerían? ¿Quién sería su Dios? Esa pregunta me vino ayer para que se la haga a ustedes. Pero esa pregunta se la pueden hacer ustedes solamente. Así mismo, ¿qué pasaría si Hashem no hubiera hablado de ningún redentor? ¿Dónde, a dónde irían a servir? ¿A qué Dios estarían sirviendo hoy día? Bueno, así que esa es la enseñanza para que ustedes reflexionen en esa pregunta. Y vamos a saludar rapidito a toda mi hermosa comunidad a través de Zoom, a través de Facebook. Aquí vemos a saludar a Tony Rivera, a Jacqueline, a Reiner Irish, a Ni Rorro, a Carlos Albani, a Nelly Mabel Nova, a Verónica Vázquez, a Eliao Jiménez y Alejandro Espinosa. Gracias a todos por los que comentaron, gracias a todos los que dieron like, gracias a todos los que pudieron compartir el shiur, la clase. Que a Kadosh Baruj Hu me los cuide, que tenga un maravilloso Shabbatón, una maravillosa semana llena de Berajá, Shlachá, Refuá, ¿sí? Yeshua, ¿sí? Salud, salvación, bendición en lo que hagan, en su trabajo, en sus vidas, en su crecimiento espiritual y personal. Tengan éxito, que recibamos esta nueva semana con mucha brajá, ¿sí? Con mucha emuná, con mucha fe, esperanza. Pues la esperanza es muy importante, ¿sí? Y que siempre podamos transmitir cosas buenas y que siempre aprendamos a agradecer a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Ya les digo, si Hashem no me hubiese permitido vivir los años que viví en la drogadicción, yo no hubiese estado aquí. Yo le agradezco mucho, mucho. Fueron 16, fueron horribles. Y al principio no entendía las cosas.
¿sí? Y todavía me falta por entender muchas cosas más, ¿sí? Porque todos los días aprendemos algo. Pero si Él no me hubiese permitido eso, ese sufrimiento, yo no hubiese estado aquí sentado, hubiese estado muerto, ¿sí? O hubiese estado en peores situaciones. Así que nunca veamos los sufrimientos como que Dios no me quiere, no me ama, no, ¿sí? Yo sé que al principio puede ser que sea fuerte poder entender y poder agradecer, pero cuando uno es bondadoso, cuando uno abre para la ayuda, no esperemos tampoco recibir nada, ¿sí? Porque a cada uno nos ayuda y muchos no, Él no espera nada de nosotros. Todo lo que Él hace es para nosotros mismos. Cuando yo ayudo a una persona, estoy abriendo mi corazón. Estoy haciendo justo, ¿sí? No estoy haciendo un malvado, ¿sí? ¿Qué es mejor? Que me sienta que soy, ¿verdad? Que estoy haciendo algo bueno o que me sienta que estoy haciendo algo malo. La bondad abre el corazón, ¿sí? Una persona puede ser estudiar enfermería y haber sacado un promedio grandísimo y haberse graduado alto honor. Pero cuando comienza a trabajar con pacientes, realmente es una persona que maltrata al paciente, que le pelea, que le grita, que lo atiende, que no le importa, no tiene empatía. Entonces su certificado y sus años de aprendizaje realmente no sirvieron para nada. Porque solamente lo hace, ¿verdad? Lo hizo por dinero. Y vio en los pacientes un símbolo de número. Sí, un símbolo de dólar. ¿Sí? Yo me estaba preguntando, hablando con mi terapista, y estábamos hablando de eso. Y me dijo exactamente tienes razón. ¿Sí? Una verdadera enfermera es aquella que no mira a los pacientes como símbolo de dolor, ni aunque tenga la necesidad que tenga. Porque si esa persona estuviera en esa cama con ese paciente, como paciente, desearía que también la trataran con respeto y con amor, con bondad y con integridad, con empatía. Por eso Rabbi Akiva dice, no hagas a los demás lo que no deseas que te hagan. Pero no está hablando del presente, está hablando del futuro. Porque todo es un boomerang. Y según como tratemos, también Hashem nos va a tratar. Y no porque no nos ame, sino para que sentamos en carne propia, por así decirlo, en el mismo zapato, lo que se siente. ¿Sí? Así que eso es lo que hace realmente una verdadera enfermera. Igual como me dio la terapista. Y un médico, así tiene que salvar vida, aunque no le pague ni un centavo, necesita salvar vida. ¿Sí? Eso es lo que hace realmente un médico. El mundo está viroldo y está mal. Muchas personas dicen, el mundo está mal. No, el mundo está bien, según como tú lo ves. Concentrándonos en nosotros mismos, en buscar la mejor versión de cada uno de nosotros. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra versión de vida. Que tenga excelente noche. Shalom Aleichem Mevorah. Baruch atah Adonai leolam bae. Amén, amén, Shavuot Tov. Shalom Aleichem Mevorah. Hasta entonces.